Día de hoy nos corresponde ingresar a ver el tema número 4 de suscripción, suspensión y extinción de los contratos de trabajo. Al respecto, debemos señalar lo relacionado a la clasificación de los contratos o las formas de suscribir los contratos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. El decreto ley número 16.18.7 en su artículo primero ha establecido que el contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita o por tiempo indefinido a plazo fijo o por realización o por obra o servicio. El contrato indefinido, por su parte, va a tener las siguientes características. Puede ser verbal o escrito, tiene fecha de inicio pero no de conclusión. Se realiza para tareas propias y permanentes y solo puede ser concluido por las causales establecidas por ley y admite un periodo de prueba de acuerdo al artículo 13 de la Ley General del Trabajo. El contrato a plazo fijo, por su parte, debe ser escrito y refrendado por el Ministerio de Trabajo, establece una fecha de inicio y conclusión de la relación laboral, no puede ser mayor a un año, no se emite más de 2 contratos a plazo fijo, no se puede suscribir para tareas propias y permanentes y está sujeto a verificación por autoridad competente. ¿Cuál va a ser la normativa aplicable a los contratos a plazo fijo? Tenemos por un lado el decreto ley 16.18.7 que establece las características ya mencionadas de un contrato a plazo fijo. Tenemos la resolución ministerial 283, quebrado 2062, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que establece la naturaleza de este tipo de contratos y refiere que los mismos deben ser de manera excepcional. Y la resolución ministerial 193, que hace referencia a aquellos contratos que son pactados sucesivamente con periodos menores al término de prueba, que es de 3 meses, o periodos menores a los contratos a plazo fijo, que es de 1 año, estableciendo que máximo se pueden renovar 2 veces, siendo tareas extraordinarias y temporales, y la tercera vez se da la tácita reconducción laboral, es decir, se convierten en indefinidos. Por otro lado, tenemos a la resolución administrativa 650, quebrado 2007. Está aprobado un instructivo de visado de contratos temporales, establece la diferencia entre tareas propias y permanentes, señala requisitos para fines de contratos a plazo fijo temporales, establece la calidad de declaración jurada de documentos que se presentan para el visado y ratifica la facultad del Ministerio de Trabajo para la verificación de los contratos a plazo fijo o temporales. Por su parte, los contratos por obra o servicio van a ser aquellos cuya duración está sujeta al tiempo y ejecución que exige una obra o servicio, deben ser escritos, deben ser visados y cumplir las formalidades de la resolución administrativa 650 ya mencionada. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia del contrato de servicio, obra o servicio laboral con un contrato de servicio civil? En primer lugar, el contrato civil puede ser disuelto por consentimiento de partes o por causales establecidas por ley. El contrato de obra o servicio está sujeto a la Ley General del Trabajo, el contrato civil está sujeto al Código Civil y demás normativa civil. El contrato por obra o servicio laboral solo se extingue por la conclusión del servicio o por las causales establecidas por ley. Y algo que se tiene también que entender es que en el contrato civil por servicio tiene por objeto la reparación, transformación de una cosa, ¿no? O prestación de un servicio específico. Y en este caso, en los contratos civiles se va a emitir factura. En el contrato laboral no se emite factura, hay una dependencia laboral y por lo tanto hay un salario y una remuneración, ¿no? Entonces hay que establecer esas diferencias para que no exista confusión. También hay que establecer la diferencia con los contratos administrativos. Los contratos administrativos son aquellos que se realizan para los funcionarios del sector público. Entre estos están los contratos con ítem, que van a tener, por ejemplo, seguro médico, aportes a las AFPs, vacaciones y aguinaldo, pero están bajo la ley
1178 y la ley 2027, que es el Estatuto del Funcionario Público. Luego están los contratos eventuales, que están sujetos a la partida 121, que establece que está destinada a la contratación de personal temporal o de necesidad extraordinaria, ¿no? Y esta partida 121 está reglamentada, ¿no? En relación al presupuesto general del Estado, y se refiere que se va a destinar estos recursos solamente para contratar personal de carácter temporal. A diferencia del contratado con ítem, el personal eventual no tiene derecho a FPs, no tiene vacaciones, ni tampoco tiene seguro médico. Luego están los consultores de línea. Estos están reconocidos por el Decreto Supremo 181, y estos se van a considerar como contratos de servicios de consultoría individual de línea. Estos van a prestar actividades o trabajos recurrentes que deben ser desarrollados lógicamente dentro de la entidad contratante, de acuerdo a lo establecido en su contrato. El consultor de línea no puede tener más de 2 contratos en línea, y solamente está destinado para prestar el servicio, lo hace dentro de instalaciones de la institución, no tiene ningún derecho, está sujeto a la ley 1178 y a la ley 2341 y al Decreto Supremo 181 de normas básicas de administración de bienes y servicios. ¿Qué se debe entender entonces por estos contratos? Es que estos no están sujetos a la Ley General del Trabajo, por lo tanto no existe una relación laboral. Ahora, existe una prohibición de suscribir contratos que oculten relaciones laborales. Al respecto, el Decreto Supremo 28699 del 1 de mayo del 2006 ha establecido lo siguiente en su artículo 5. Cualquier forma de contrato civil o comercial que tienda a encubrir la relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente. ¿Qué quiere decir? Que se va a considerar un contrato laboral y no así un contrato de índole civil. Luego tenemos lo que son los contratos atípicos. ¿Qué es un contrato atípico? Aquel que no reúne las características de un contrato de trabajo típico. Entre estos tenemos los contratos part-time o medio tiempo. Están también los contratos que se desarrollan en relación al teletrabajo, que ahora con la pandemia se han establecido como elementales para poder seguir con las prestaciones de servicios laborales. Y por último tenemos también los contratos multiempleo, que va a consistir que el trabajador va a desarrollarse con varios empleadores. En cuanto a los contratos especiales de la legislación boliviana, tenemos los contratos colectivos, los contratos de aprendizaje, contrato de enganche, contratos de menores o adolescentes, trabajadoras del hogar y contrataciones de personal extranjero. Los contratos de menores están regulados por la ley 548 del 17 de julio del 2014, que es el Código Niño-Niña Adolescente, que establece que la edad mínima del trabajador menor va a ser 14 años, ¿no? Esta norma también establece regulaciones, prohibiciones con respecto al trabajador de los niños, niñas y adolescentes. Con anterioridad establecía que podía ser la contratación de los niños y niñas a partir de los 10 a 12 años. Esto ha sido declarado inconstitucional mediante la sentencia constitucional 0025/2017 del 21 de julio del 2007, que ha dejado sin efecto los artículos 129, 130, 131, 132 y 138, todos en relación a la autorización de trabajo desde los 16 años hasta los 14 años, ¿no? Entonces, actualmente lo único válido es el trabajo para adolescentes, que está establecido, regulado, ¿no?, en atención al Código Niño-Niña Adolescente por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que lo ha hecho mediante su resolución ministerial 833 del 2016, ¿no?, que ha aprobado el formulario de autorización para trabajo de adolescentes.
¿En qué consiste este formulario? Ustedes lo van a poder ver en las diapositivas cómo es el formulario. Tiene los datos de identificación de adolescente, manifestación de consentimiento, datos de identificación de persona que otorga el permiso para trabajar, datos de empresa o empleador, compromiso de empresa o empleador para otorgar horas de estudio, y tiene que ir con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Entonces, para la autorización de trabajo adolescente, es decir, menores de 18 años, se lo puede realizar mediante la suscripción de este formulario, verificación y visto bueno por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Recientemente el Ministerio de Trabajo ha emitido otra resolución ministerial, que es la 532/2019, del 12 de junio del 2019, que ha aprobado el formulario de registro y autorización de trabajo adolescente y su protocolo de llenado, que debe ser presentado por un profesional denominado Erradicación Progresiva de Trabajo Infantil, que forma parte de Unidad de Derechos Fundamentales, que es dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Entonces, tiene que haber una coadyuvación en esta contratación por parte del Ministerio de Trabajo en atención a lo que es el trabajo adolescente. Bien, ahora tenemos que entrar a ver qué es un contrato colectivo de trabajo. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo segundo, reconoce la existencia de los contratos y convenios colectivos de trabajo. Por su parte, el artículo 23 de la Ley General del Trabajo ya nos empieza a hablar de lo que las características que tiene que tener un contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque va a ser suscrito con un grupo de trabajadores o un grupo de empleadores, ¿no? Puede ser también suscrito por un grupo, el sindicato de una empresa, ¿no? Con la parte empleadora. En estos contratos se tienen que establecer las profesiones, oficios, especialidades de los contratantes, la fecha del contrato, cuándo entrará en vigor, su duración, condiciones de posible prórroga, causales de conclusión, ¿no? Y se va a considerar todos los demás requisitos que se han establecido para los contratos individuales de trabajo, que incluiría también el visado de contrato de trabajo, ¿no? Luego tenemos el contrato de aprendizaje. De acuerdo a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General del Trabajo, este contrato de aprendizaje va a ser en virtud del cual un empleador se va a obligar a enseñar a un practicante un oficio, una industria, ¿no? Para que éste lo aprenda. Puede tener retribución o no, no va a existir un salario, puede ser a tiempo fijo, pero no puede exceder el plazo de 2 años, ¿no? Entonces tiene por finalidad que se enseñe un oficio. Este contrato de aprendizaje siempre tiene que ser realizado por escrito, debe ser visado por parte del Ministerio de Trabajo y está relacionado más que todo a una persona que no tenga un oficio, no tenga formación, no tenga educación, y en el mismo contrato la parte empleadora tiene que conceder al aprendiz, por ejemplo, horas de concurrencia al colegio, a la universidad, ¿no? Más que todo para poder estudiar, y también tiene que cubrir lo que es accidentes de trabajo, enfermedad profesional, ¿no? Y lógicamente prestar todo tipo de atenciones médicas. Eso es lo que es un contrato de aprendizaje. Luego tenemos lo que es el contrato de enganche. ¿Qué es el contrato de enganche? Este contrato tiene por objeto la contratación de trabajadores por una persona distinta al empleador para faenas que generalmente deben cumplirse lejos de la residencia habitual, ¿no? Del lugar de la prestación de servicio. En este caso, se puede, si tiene que trasladarse los trabajadores, lo puede hacer la parte empleadora. ¿Cuál va a ser la principal característica? Que el que contrata va a ser una persona distinta al empleador, pero los beneficios, la producción que se genera van a beneficiar lógicamente a la parte empleadora. Luego tenemos los contratos de las trabajadoras del hogar.
Estos están regulados por la Ley de Regulación de Trabajo Asalariado del Hogar, que es la Ley 2450 de 9 de abril del 2003. El artículo primero nos define qué es el trabajo asalariado y nos dice que el trabajo asalariado del hogar es aquel que se presta a menester propio del hogar en forma continua a un empleador o a una familia que habita bajo un mismo techo. Dentro de estos están los trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niños, asistencia y otros que se encuentran comprendidos en esa definición. Algo que hay que comprender es que no se considera como trabajo asalariado aquel que se realiza en un servicio o un comercio, por ejemplo, un mesero. Si bien es un trabajo de limpieza, puede ser de aseo o de cocina, no estaría dentro de lo que es la trabajadora del hogar. Esta trabajadora del hogar solo es aquel que se realiza dentro de un hogar, ¿no? Tal como lo dice su nombre. El contrato de trabajo en este caso puede ser verbal o escrito. Si es escrito no puede exceder el plazo de un año, ¿no? O también puede ser indefinido. Esos contratos se realizan sin horario, de manera discontinua. A veces pueden ser considerados trabajos eventuales y en caso de conflicto también pueden ser sujetos a la regulación normativa general aplicable a los contratos de trabajo. Pueden ser sujetos a suspensión, al igual que los contratos laborales indefinidos o a plazo fijo. ¿Y cuál va a ser la principal diferencia? El contrato escrito tiene un formulario de contrato que lo emite el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y que lo refrenda el Ministerio de Trabajo por medio de los inspectores de trabajo. A diferencia de los contratos indefinidos y a plazo fijo, que les había anticipado un poco antes, que mediante sentencia constitucional 009 ya no aplican el preaviso. En el caso de los contratos de trabajadoras del hogar, sí aplica el preaviso conforme al artículo 7 de la ley que regula el trabajo del hogar, ¿no? En el caso del empleador tiene que ser de 45 días y en el caso de la parte trabajadora tiene que dar un preaviso de 15 días para poder retirarse. Caso contrario, si la trabajadora no da el preaviso, si la parte empleadora no da el preaviso, no se le paga se tiene que pagar el desahucio. Y en el caso de que la trabajadora o el trabajador no dé el preaviso, se le va a descontar un salario de acuerdo a los periodos de trabajo, ¿no? Entonces hay sanción. En las diapositivas van a poder ustedes encontrar el modelo de contrato de trabajadoras del hogar. Bien, ahora, ¿cuál es el contrato de personal extranjero? Va a ser aquel que se está suscribiendo con una persona de nacionalidad extranjera. De acuerdo al artículo 3 de la Ley General del Trabajo, solamente se va a poder contratar a personal técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede contratar en una empresa un gerente que sea de nacionalidad extranjera. Y en el caso del porcentaje de trabajadores, en ninguna empresa o establecimiento el número de trabajadores extranjeros puede exceder del 15% del total del personal de la empresa, ¿no? En ese sentido, hay una cierta cantidad de trabajadores extranjeros que puede contratar una empresa y además solamente puede ser para cargos técnicos. Estos contratos tienen que ser sí o sí escritos. Son a plazo fijo, está su temporalidad sujeta a la residencia de los trabajadores y requieren ser visados por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, específicamente por la Jefatura Departamental de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Tienen sus propios requisitos administrativos, sus propios costos administrativos. Por ejemplo, los costos están establecidos de acuerdo a la nacionalidad del trabajador, ¿no? Bien, habiendo concluido con lo que son los contratos especiales, entremos a ver cuándo se va a poder dar la suspensión de los contratos de trabajo. Se puede dar por inasistencia injustificada, ¿no? Siempre y cuando ésta sea menor a un plazo de 6 días. Si el trabajador de manera injustificada se falta por 6 días o mayor a 6 días, esto se puede considerar como abandono de trabajo.
También se puede dar por periodo de enfermedad, lógicamente con la baja médica del ente gestor, por vacaciones anuales que van a ser pagadas, por el descanso pre y postnatal. Cuando veamos seguridad social vamos a ver las prestaciones por embarazo y vamos a comprender que entre estas está lo que es el periodo prenatal y el periodo postnatal. También por lo que es licencia concedida por el empleador, ¿no? Porque puede ser por un tema particular del trabajador, y por interrupciones originadas a causa ajena de la voluntad, que puede ser causa fortuito o fuerza mayor. Claro ejemplo de esto, la pandemia actual, que por la cuarentena rígida que estableció el gobierno central, en su momento se tuvieron que suspender las relaciones laborales, ya no pudiendo acudir a las fuentes laborales en relación a esta cuarentena rígida que se había establecido, ¿no? Entonces, también hay personas que pueden haber otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, una guerra, un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, que por ese terremoto se destruya el lugar de prestación de servicio, puede generar la suspensión de este contrato por causas ajenas a la voluntad de la trabajadora o el trabajador. Por último, tenemos las causales de extinción de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo solamente se pueden extinguir legalmente por dos situaciones. La primera es por renuncia voluntaria de la trabajadora o el trabajador, ¿no? Es decir, el trabajador, si ve conveniente, puede renunciar. Si ya ha trabajado más de 3 meses, tiene derecho a la indemnización, pero en este caso no tendría derecho a los beneficios sociales, ¿no? Esa es una primera causal. Otra causal legal de conclusión de la relación laboral o del contrato de trabajo es esta, que se puede dar, como les había dicho, por el abandono de trabajo, ¿no? Que se dé un plazo de 6 días, ¿no? Y esto se tiene que demostrar, ¿no? Ya sea con el registro biométrico, con el libro de asistencia, ¿no? Se tiene que llegar a demostrar que realmente el trabajador no ha asistido al trabajo de manera injustificada y no hay respaldo de algo que justifique su inasistencia, no se haya reportado ante el empleador, ¿no? Entonces esto se considera abandono de trabajo y por lo tanto permite la conclusión de la relación laboral. Corrijo, dije 2 maneras, eran 3, perdón. Y también tenemos las causales establecidas como despido legal, que están establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, concordante con el artículo 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, el Decreto Supremo 224. Este artículo 16 de la Ley General del Trabajo nos establece como causales de despido las siguientes. En el artículo 16 dice lo siguiente, me permito dar lectura. Dice: no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. A. Perjuicio material causado con intrusión a los instrumentos de trabajo. Es decir, que debe existir por parte del trabajador una voluntad de destruir, de generar un daño a un instrumento de trabajo. Puede ser maquinaria, puede ser cualquier instrumento que esté reconocida por la norma legal como instrumento de trabajo, ¿no? Revelación de secretos industriales, ¿no? Esto está relacionado a los derechos de propiedad industrial, a lo que es los llamados know-how, que en español sería saber hacer algo, ¿no? Entonces, si un trabajador tiene una cláusula de confidencialidad y el trabajador revela algún secreto de la empresa en relación a esta cláusula de confidencialidad, se puede, y es demostrado, se puede proceder a su despido legal. Luego, lo que son las omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial, es decir, cualquier acción que ponga
en peligro la seguridad industrial, ¿no? Por ejemplo, que el trabajador se duerma en el trabajo donde maneja máquinas industriales y que por esas máquinas industriales haya generado algún daño o haya puesto en peligro a sus compañeros de trabajo, o que cerca de un lugar inflamable se haya puesto a fumar, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser considerado como imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. Bien, el incumplimiento total o parcial al contrato, ¿no? Se tiene que llegar a demostrar que realmente ha incumplido el contrato de trabajo, y este contrato de trabajo lógicamente tendría que estar debidamente visado y refrendado por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Por último, tenemos el robo o hurto por el trabajador. Esto tiene que comprobarse en la instancia penal, ¿no? Por lo menos tiene que haber una imputación formal del trabajador que demuestre que el trabajador ha generado el robo o hurto. Ahora, el robo o hurto tiene que ser a la parte empleadora, ¿no? Ahora, el artículo 9 del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo, además de estos incisos, complementa el incumplimiento al reglamento interno de trabajo, siempre y cuando este reglamento interno esté sujeto a la norma constitucional y laboral vigente y haya sido en su momento debidamente homologado por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Asimismo, incorpora lo que es el abuso de confianza, las vías de hechos, injurias, conducta inmoral de trabajo y abandono de la masa de trabajo siempre que los trabajadores no obedecieren a la autoridad, ¿no? Entonces, estas causales también están reconocidas como causales de extinción legal. Ahora, algo que se tiene que comprender es que el que solo la parte empleadora diga se ha incurrido en estas causales de despido no va a ser suficiente para que se proceda a la desvinculación laboral. ¿Qué se tiene que hacer? La parte empleadora debe seguir al trabajador un debido proceso en el cual éste asuma su derecho a la defensa y, concluyendo el mismo, se puede emitir una resolución definitiva sobre base de pruebas que determinen que realmente el trabajador ha incurrido en estas causales de extinción de la relación laboral. Ahora, otra de las causales de extinción de la relación laboral es el despido. Ya, cuando estamos hablando del despido, tenemos que comprender que el despido no va a ser una causa legal, sino va a ser una causa de índole ilegal, ¿no? En la cual la parte empleadora de manera arbitraria dispone la conclusión de la relación laboral. Al considerarse el despido una causa que puede concluir la relación laboral y que no es legal, se ha establecido una sanción para la parte empleadora, y esta sanción se va a traducir en lo que es el desahucio. ¿En qué va a consistir el desahucio? Si yo te despido ilegalmente, es decir, de manera intempestiva, que no se adecua a ninguna de las causales de despido legal, no ha habido renuncia, no ha habido abandono, no he llegado a probar que has incurrido en las causales de despido y procedo de manera intempestiva a despedirte, o los mal llamados despidos forzosos. Además de tu indemnización, si trabajas más de 3 meses en la empresa es decir, más de 90 días en la institución donde te encuentras, bajo una relación de índole laboral, te corresponde, además de tu indemnización de beneficios sociales, tu desahucio. ¿Y qué es el desahucio? Es el pago de 3 salarios indemnizables. Hipotéticamente tú ganabas el mínimo nacional, los 2.122, te van a pagar 3 veces esos 2.122. Entonces es una sanción a la parte empleadora por el despido de carácter ilegal. Ahora, algo también que hay que aclarar es que frente a este despido ilegal, el trabajador puede de manera voluntaria acudir ante la instancia administrativa, es decir, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y solicitar la preliquidación de sus beneficios sociales para lograr el efectivo cobro de los beneficios sociales, o, caso contrario, puede solicitar
la reincorporación a su fuente laboral. ¿Cómo se va a dar un proceso de reincorporación? Está regulado por la resolución ministerial 868/2010 del 26 de octubre del 2010 y establece que ante el despido ilegal la parte trabajadora puede acudir ante el Ministerio de Trabajo, presentar su denuncia de trabajo, se emite una citación por parte del inspector de trabajo, se lleva a cabo esta audiencia de reincorporación y si la parte empleadora no ha llegado a demostrar el despido legal, por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo se emite una combinatoria de reincorporación a su fuente laboral, ¿no? Es bastante sencillo el trámite, es un trámite sumarísimo que se tiene que hacer en el menos tiempo posible porque tiene la finalidad de proteger garantías de índole constitucional como ser el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y en los casos en casos específicos que lo vamos a ver en su momento, lo que es la inamovilidad laboral por ser una persona embarazada o por ser padre o progenitor, o por ser una persona con discapacidad, o por fuero sindical, que cuando veamos el tema sindical vamos a comprender en qué consiste este fuero sindical. Les adelanto, ¿no? El fuero sindical va a proteger a los representantes de organizaciones sindicales, ¿no? A los que formen parte o sean miembros de un directorio de un sindicato están protegidos con el fuero sindical. ¿Qué quiere decir? No pueden ser despedidos en tanto dure su mandato como miembros de la dirección del sindicato. ¿Bien? Con eso entonces habríamos concluido nuestro tema cuarto. La siguiente clase vamos a tener nuestra clase sincrónica, ¿no? Y sobre la base de esta clase sincrónica vamos ya a proceder de acuerdo a nuestros indicadores a elaborar un contrato de trabajo conforme los requisitos y exigencias que se van a establecer en la plataforma Moodle. Muchísimas gracias.